Los saludo, hermanos, amigos, personas de buena voluntad que han seguido nuestras transmisiones, nuestras referencias al año litúrgico. Ya terminamos toda la etapa de Cuaresma, Sagrado Triduo Pascual y Cincuentena Pascual. Vamos a dedicar este día, nada más como una visión general, de lo que es el tiempo ordinario, que también podríamos llamar el tiempo de profundización. En la Iglesia, el año litúrgico está dividido en tres aspectos: los tiempos de preparación, que sería la Cuaresma y el Adviento, y también los tiempos de celebración, la Pascua, la Navidad, y el tiempo de profundización. Y dentro de ese tiempo de profundización, una referencia siempre se hace al calendario, a María y los santos. Vamos entonces ahora, nada más para todo este periodo, este tiempo ya que nos queda por vivir de este año litúrgico, ubicar qué es el tiempo ordinario. Para cercano al Adviento, vamos a hacer unas reflexiones en torno al Adviento y a la Navidad, como lo hicimos de la Cuaresma y de la Pascua, porque tenemos muchos aspectos que conocer, muchos aspectos que descubrir en este aspecto. Tenemos que partir de qué ha hecho el Concilio Vaticano II en relación a la liturgia, que ha sido uno de los temas más importantes, y cómo lo que llamamos la reforma litúrgica que vino posteriormente del concilio, a través de una institución que fue el concilium. Una cosa es el concilium y otra es el concilium, o sea, el consejo. Un consejo que de muchísimas personas se formó, se creó, para organizar la reforma litúrgica. Porque hay tantos aspectos de la vida de la liturgia de la Iglesia, pues que se necesitaba áreas de trabajo para poder entender todo lo que se quería hacer. Además, en 20 siglos de la historia de la Iglesia nunca se había hecho una reforma de la magnitud que se hizo la del Vaticano II. En algunas reformas de otros siglos se hacían algunas cuestiones. San Pío V reformó el misal, reformó el breviario, la liturgia de las horas, reformó el pontifical, pero basta, nada más. Aunque el Concilio de Trento le había pedido al Papa que estuviera en funciones, que lo hiciera. Pero la vida no les alcanzaba. Fue hasta, por ejemplo, Pablo V, cuando se pudo hacer la reforma del ritual romano para los otros sacramentos. Y, en fin, es un tema muy interesante. Vamos a pensar que en 1969, un poco antes de que se entregara a la Iglesia el nuevo misal romano de Pablo VI, lógico es que se tenía que preparar. Y se preparó organizando el año litúrgico. Fue lo primero que tuvo que modificarse, organizarse. Después se entregó el misal y después se entregó la liturgia de las horas. ¿Por qué? Porque misal y liturgia de las horas tienen una correlación muy importante. Porque nosotros santificamos cada día con estos dos elementos. Con la liturgia de las horas, que es la oración de la Iglesia, no es una oración de clérigos, ni de monjas, ni de monjitos, nada más. Es la oración del pueblo de Dios. Muchos laicos ahora también celebran también la liturgia de las horas.
Y eso los ha enriquecido muchísimo por toda la riqueza que esto implica. Entonces, para poder organizar sobre todo ya el calendario, los santos, las celebraciones, las fiestas, lo que es movible, lo que es, etcétera, tanto a nivel del misal como al nivel de la liturgia de las horas, se reformó lo que se llama las normas universales para el año litúrgico y el calendario romano. Estas normas fueron, ya en alguna ocasión también lo he dicho, fueron entregadas a la Iglesia a través de un documento muy importante, que es una carta apostólica del Papa Pablo VI, que se llama Mysterii Paschalis, el misterio pascual. Lo cual implica que cada vez que celebramos la liturgia, estamos celebrando en el fondo el misterio pascual de Jesucristo. Aquí nos habla de los tiempos en las normas universales del calendario, del año litúrgico y del calendario. A partir del número 43 nos habla sobre el tiempo ordinario del año, y en latín se dice per annum, o sea, durante el año, durante el tiempo. Para nosotros, al traducir en castellano, no sería feliz esta forma estrictamente latina, por así decirlo. Sería muy pobre, no nos dijera nada. Siempre se tiene que buscar algo. Pues entonces se buscó este término de tiempo ordinario. No porque ordinario sea mal visto, o sea, que no tenga nada. No, porque ordinario quiere decir lo ordinario que está sucediendo, lo que es en el devenir, lo que sucede pues en el devenir. Entonces, este tiempo ordinario es una gran novedad en la reforma litúrgica. Se puede decir que antes de la reforma, en el misal de San Pío V, que pues es el que más o menos nos llegó hasta la reforma, claro, un poco con el de Juan XXIII, con algunas reformas que se hizo en tiempo de Juan XXIII, pero en general ese ha sido el misal que nos ha regido durante exactamente 4 siglos. 1570 se entregó el misal de Pío V, 1970, 400 años después, se entrega el misal de Pablo VI. Entonces, este tiempo es un tiempo importantísimo, novedoso, porque en el antiguo misal todos los días estaban llenos por santos. Y si ahora sí nos damos cuenta, ya no es así. Los santos han pasado, sobre todo, a una característica muy importante. Los santos más significativos para la Iglesia Universal se celebran a nivel de la Iglesia Universal. Los demás locales, solamente en las iglesias locales, donde son conocidos, etc. Por eso no tienen a veces una injerencia. Y por eso ha habido toda una modificación en este aspecto. Y por eso también se quiso quitar todo lo que hubiera fuera de lo histórico o fuera de la leyenda que a veces se daba y que pues no era lo más conveniente. Hay un antiguo dicho alemán que dice: nada más mentiroso que un tercer nocturno. Antiguamente en el oficio de divino, en los maitines en las noches, cuando los monjes se iban levantando por diferentes horas, el tercer nocturno correspondía ordinariamente a los santos. Y los agiógrafos se sirvieron con la cuchara grande a propósito de las vidas de los santos, poniendo muchos pasajes un poquito de dudosa historicidad y mucha leyenda, etc. Entonces, nada más mentiroso que un tercer nocturno. O sea, no le crean mucho a lo que dicen esos aspectos. Por eso fue una novedad
el tiempo ordinario. El tiempo verde también que se dice, porque ordinariamente las vestiduras litúrgicas se utilizan color verde para estos domingos fundamentalmente y para otros días. Antes se hablaba del domingo después de Epifanía, los domingos después de Epifanía, los domingos después de Pascua, y ahora ya no. Ahora estos domingos tienen una personalidad propia. Se da una unidad a estos domingos. Ordinariamente son 33 o 34 domingos durante el año. Todo depende, se cuentan conforme venga la Pascua, porque es el centro, la celebración central. Y además es muy importante tener en cuenta también las semanas, cómo van a ir coincidiendo con el calendario civil, el movimiento del sol y todos estos aspectos que le van dando sentido. Pero si hay algo que nos ha hecho descubrir el tiempo ordinario, es la importancia del domingo. El domingo aparece como el día que viene a entretejer todo el año litúrgico, las 52 semanas del año, algunos con títulos propios: los domingos de Adviento, domingos de Navidad, domingos de Cuaresma, domingos de Pascua, domingos del tiempo ordinario. Y ese es un redescubrimiento importantísimo. Tenemos que entender qué ha significado, pues, el domingo para la vida de la comunidad cristiana, para la vida de la iglesia. En el número 102 de la Sacrosanctum Concilium, este documento tan importante en la reforma litúrgica, a propósito del domingo y del sentido que tiene el año litúrgico, dice: la Santa Madre Iglesia considera que es su deber, celebrar la obra de la salvación de su divino esposo con un sagrado recuerdo en los días determinados a través del año. Esta es lo importante, porque así se desarrolla en los misterios de la encarnación, del nacimiento, de la ascensión de Pentecostés y de la espera, la segunda llegada del Señor. Y todo esto es la conmemoración del misterio de la redención. Entonces, todos los domingos del año son importantes. Todos los domingos del año tienen un aspecto muy significativo. Podemos partir de que si nosotros queremos entender la estructura del domingo en su profundidad, tenemos dos elementos a la mano. Están en dos libros separados, porque la reforma litúrgica así los organizó. El misal romano, que es el que vemos que está, por ejemplo, para las oraciones que se utilizan en la Eucaristía, tanto en los ritos iniciales, en la liturgia de la palabra, en la liturgia eucarística, y en los ritos de conclusión. Y otro libro, el leccionario, donde están las lecturas de todo el año litúrgico. De allí se saca una separata, un libro especial muy bello, muy hermoso, que llamamos el Evangeliario. Un libro de muy buenas dimensiones, con muy buena y bella portada, muy bien hecho, en fin. Los evangeliarios existen desde la Edad Media. Hay algunos muy significativos. En Europa va uno a las bibliotecas, algunos están en exposición, otros se guardan, en fin. Y tienen una característica, los evangeliarios. El libro como tal se guarda en unas guardas, por decir así, que se cierran
Y allí está el libro. Unas guardas, a veces tienen hasta unos broches para que allí se tengan. ¿Por qué? Porque, dicen los orientales, que así como la Sagrada Eucaristía, el cuerpo del Señor se guarda en el sagrario, y el sagrario ordinariamente es metálico, no se ve, se guarda para el viático, para la comunión de los enfermos, de los presos, de los imposibilitados para salir, y para la adoración personal y comunitaria. La palabra de Dios, el Evangelio, se guarda también en un sagrario para que allí esté guardada y solamente se abra en el momento de ser proclamado. Tiene su propio sagrario. La mesa de la palabra tiene su sagrario, la mesa de la Eucaristía tiene su sagrario. Cuando entendemos todos estos aspectos simbólicos, porque la liturgia es eso, una realidad simbólica, pues nos adentra, nos lleva al aspecto sagrado, nos hace recuperar el aspecto sagrado, el sentido sagrado profundo, las realidades implícitas que esto tiene. En los misalines mensuales que las personas tienen, que las editoriales han hecho para ayuda de las comunidades, allí se juntan los dos textos, no hay ningún problema, porque son para uso, para la catequesis, para la reflexión personal, para la oración personal. No son libros de altar, no son libros del servicio litúrgico. A veces se abusa y para eso se usan, pero no debe de ser. Por eso existe el libro litúrgico como tal que se debe de utilizar. La Sacrosanctum Concilium, entonces, este documento sobre la liturgia, dice algo muy importante en el número 107, que se revise el año litúrgico. Debe de revisarse de modo que, conservadas o restablecidas las costumbres y enseñanzas tradicionales de los tiempos sagrados, de recuerdo de las circunstancias de nuestra época, se manifieste su índole primitiva para alimentar la piedad de los fieles y la celebración de los misterios de la redención cristiana, especialmente el misterio pascual. Y que se quite, pues, todo lo que no es esencial, todo lo que se nos ha ido pegando a lo largo del tiempo y que no es muy significativo, que no es muy importante. De ahí entonces que a partir de la reforma litúrgica se ha hecho una gran revaloración del domingo. ¿Qué es el domingo? ¿Qué sentido tiene el domingo? ¿Por qué la importancia del domingo? Y las características que debe de tener el domingo. En Sacrosanctum Concilium número 106, este es el número que está dedicado al domingo. Y fíjense bien porque es muy interesante lo que ciertamente dice. La Iglesia, por una tradición apostólica, ¿qué quiere decir esto? Que se remonta a los apóstoles, al grupo de los 12, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección, o sea, en el día en que Cristo resucitó, el tercer día del triduo pascual, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado con razón Día del Señor, Dies Domini, el Día del Señor, o Domingo. Para nosotros en castellano la palabra domingo quiere decir exactamente eso, Día del Señor. En este día los fieles deben reunirse. No podemos ser iglesia si no nos reunimos. Ahorita que extrañamos tanto por la pandemia, la reunión, el encuentro, la cercanía, estamos experimentando esta tristeza de no podernos reunir. Pero
Como dice el Salmo, qué hermoso es que los hermanos estén juntos, que se reúnan. Es como el bálsamo, como el aceite que se echa sobre la cabeza de Aarón, baja sobre su barba, se va por toda la orla del manto y llega hasta los pies. ¿Qué quiere decir esto? El aceite tenía un buen olor. Entonces, cuando se ungía a alguien, era para que oliera bien el ambiente. Cuando Jesús es ungido en Betania por María de Betania, no hay que confundir con la Magdalena, pobre Magdalena, no es nada de lo que dicen de ella, es mentira, no es cierto, no era una mujer de cascos ligeros ni nada de eso, es otra situación. Ni ella tampoco nunca ungió a Jesús, ni es la pecadora aquella de la casa de Simón el leproso, no es cierto, esta es otra María, la de la unción de Betania. Dice el texto de San Juan que toda la casa se llenó de un aroma agradable porque era un perfume de nardo. Y eso hace referencia a un texto del Cantar de los Cantares. En el Cantar de los Cantares dice, los amados se dicen uno al otro que su casa huela a perfume porque se están acercando, se están relacionando el uno con el otro. Cuando Dios entra en comunión con su pueblo, porque el Cantar de los Cantares no es otra cosa más que una relación entre Dios y su pueblo, con vínculos amorosos, con vínculos del lenguaje marital, matrimonial, entonces sucede esta expresión de que sea un lugar florido, bello, hermoso, perfumado. Entonces, la reunión, el valor de la reunión tiene esta palabra. ¿A qué nos reunimos? Escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía. Recuerden la pasión, la resurrección del Señor y dan gracias a Dios por lo que los hizo renacer a una viva esperanza en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Al final, cada semana estamos renovando nuestra fe, estamos renovando nuestro ser bautismal. Por eso cada domingo, en la celebración de la Eucaristía, hacemos la profesión de la fe. Por consiguiente, el domingo, la fiesta primordial, ese es el título que se le da al domingo, fiesta primordial, y algunos lo desprecian y no les interesa ni nada, que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también un día de alegría y de liberación del trabajo. Cuando viví en Europa, fui en una ocasión a España, yo estaba en Italia y fui a España, y había un fuerte movimiento en ese entonces, me lo encontraba por todas las calles y en todas las ciudades, de no permitir abrir el domingo los comercios, porque iban a romper la estructura familiar, las tradiciones, la comida, y no porque fueran muy piadosos, porque no son muy piadosos ni van mucho a la celebración, pero sí ese sentido de primero descansar verdaderamente, un día de descanso y común, general. Y después el encuentro familiar. Allá se usa mucho, por supuesto, la comida en familia y se la pasa uno muy bien comiendo la paella dominical y todo aquello. Aquí, siguiendo más a los gringos, México ha roto totalmente con la apertura del comercio, ha roto ese sentido. Y ya no sabemos ni qué día es, ni a qué hora, ni nada. Hace muchos años iba uno el domingo al centro histórico, no había nada abierto, pero podía uno caminar, ir, venir, etc. Pero ahora parece día normal de comercio y de todo aquello. No existe la liberación del trabajo. Y entonces el trabajo finalmente se convierte en una atadura. No se le anteponga al domingo ninguna otra solemnidad, a no ser que sea realmente de suma importancia, puesto que el domingo es
el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Aquí está el objetivo del domingo, el núcleo, el fundamento de todo el año litúrgico. Por eso, el domingo es el primer día de la semana. Ahora, mucha gente ya no entiende eso y a los niños no se les está acostumbrando a que entiendan que el domingo es el primer día de la semana. A veces por el teléfono andan mandando, ¡ay, feliz inicio de semana! Y es lunes. Yo dije, esto debe haberme lo mandado ayer, que fue domingo. ¡Qué tonterías decimos! El verdadero inicio de la semana es el domingo. Entonces, curiosamente nosotros comenzamos la semana descansando. Los judíos terminaban la semana descansando. Nosotros comenzamos la semana descansando y dándole culto a Dios en este sentido. Entonces, es una riqueza ciertamente muy, muy bella, muy grande. El Papa Juan Pablo II escribió una carta apostólica, Dies Domini, el día del Señor. Y esta carta apostólica es una gran reflexión, constantemente habrá que estar yendo sobre ella, sobre el significado del día del Señor, sus fundamentos, sus expresiones, la manera como se hace. Es un día para revalorar la creación. Por eso los aspectos que de la creación podemos tomar en cuenta. Es el día de Cristo por excelencia, Cristo, luz del mundo. Pero también es el día del Espíritu Santo, como lo decíamos a propósito del domingo de Pentecostés. Es el día de la fe. Es el día de la iglesia. Siempre somos iglesia, porque la palabra iglesia quiere decir reunión. Eso significa la palabra iglesia. Pero somos más iglesia, plenamente iglesia, cuando somos convocados no solamente a reunirnos, sino a hacer una asamblea. La reunión hace asamblea, se convierte en asamblea. ¿Qué es una asamblea? Una asamblea es una experiencia de participación. Por eso el concilio habló de la participación activa, consciente y fructuosa en la liturgia, comenzando por entender la lengua, la liturgia en la lengua vernácula, los textos asequibles, las acciones rituales simplificadas, que no sean complicadas, que no se vuelvan a repetir, que todo sea diáfano, sencillo. La liturgia a veces se esfuerza por simplificarse y las gentes se esfuerzan por complicarla. Qué curioso, no nos ponemos de acuerdo. A veces a las celebraciones del matrimonio, por ejemplo, me doy cuenta que les inventan tantas cuestiones raras que no tiene que ver nada con el matrimonio. Que si se pone esto, que si se compra lo otro, que si quién sabe qué. No es cierto, no se necesita nada. Para el bautismo se necesita lo estrictamente necesario. Siempre les digo, no le crean a los comerciantes. Ellos con tal de vender les van a decir que necesitan todo lo que se les ocurra. Pero eso no es cierto. ¿Qué se necesita para un bautismo de un pequeño, por ejemplo? Pues una vestidura blanca y un cirio, nada más. Pero les venden que la medallita, que la conchita, que la no sé qué, que la no sé. Todo lo que no sirve, porque jamás se usa eso, ahí queda. Entonces, ¿para qué inventamos cuestiones raras? El día de la iglesia, la asamblea reunida en torno a Cristo, a su Señor, para escucharlo hablar y para nutrirse de su alimento. El domingo es el día del hombre, el día del ser humano. El ser humano solamente se puede sentir ser humano pleno
cuando está en una actitud alegre. Si no, no. Por eso insistíamos en la cincuentena pascual, que todos los días de la cincuentena pascual tienen que marcar esta experiencia de la alegría. El ser humano está hecho para la alegría. ¿Cómo se alegra uno? De diferentes formas, de diferentes maneras. Siempre, sobre todo, viviendo una experiencia de dignificación. La persona que se dignifica. El día domingo también es el día de los días. El día final. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el día que no tiene ocaso. Y ese será el día en que participemos de la gloria eterna de Cristo. Para allá vamos, para allá caminamos. Toda la liturgia constantemente nos va recordando que peregrinamos en este mundo y que nuestra morada definitiva es en la casa del Padre Celestial. Si a veces nos fijamos muy bien en las oraciones después de la comunión, los domingos o en otras solemnidades o en otras celebraciones o aún entre semana, vamos a descubrir como siempre el sacramento que hemos vivido, participado, comido y bebido el cuerpo y la sangre del Señor, Jesús resucitado, nos van a conducir, nos van a llevar a la vida eterna, al gozo eterno, al día que no tiene ocaso, como se anuncia en la Pascua, que el lucero matinal anuncie y vea que la luz de la llama del cirio pascual está encendida, que lo encuentre el lucero matinal, ese lucero que es Cristo, que ha salido victorioso del sepulcro y ahora vive eternamente por los siglos de los siglos. Y nosotros triunfaremos ciertamente con él. El día del domingo, como fundamento del tiempo ordinario, como para la profundización de todo lo que hemos vivido en los tiempos de celebración y de preparación, la liturgia de la palabra tiene una experiencia muy importante para nosotros. En la carta apostólica del Papa Benedicto XVI hay un número que es el número 52, que dice algo maravilloso y que debemos de entender que eso sucede cada vez que participamos en la Eucaristía. Cada vez que participamos en la Eucaristía, dice el Papa Benedicto, en efecto, la Iglesia siempre ha sido consciente de que en el acto litúrgico, no nada más la Eucaristía, en todos los demás, la palabra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo que la hace operante en el corazón de los fieles. Esta sola frase es importantísima para entender lo que sucede cuando se proclama la palabra de Dios. Llega el momento de la proclamación de la palabra de Dios y sin que nosotros sepamos cómo, de qué manera, esta expresión de la palabra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a suscitar en nosotros una emoción, un conocimiento, una vivencia, una claridad, una luz que se da a partir de lo que se está proclamando. Por eso, qué compromiso tan grande de los lectores, de quien proclama la palabra de Dios, del diácono que proclama el Evangelio o del presbítero que proclama el Evangelio. Perfectamente
bien proclamado, no se lee, se proclama, que es muy diferente a ser toda una fuerza proclamadora de esta acción. Allí va a entrar la acción íntima del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos va a hablar por una figura, por una palabra, por un acontecimiento que ahí está narrado, por, no sé, tanto y tanto y tanto que hay. Si el Espíritu Santo es vida, Él siempre engendra en la escucha de la palabra esta vivencia realmente hermosa, realmente significativa. Un solo texto pequeñito nos ilustra toda esta realidad. ¿Qué pasa con la mesa de la palabra? Que es propia del domingo también, la mesa de la Eucaristía propia del domingo, y que en el tiempo ordinario nos ayuda a profundizar lo que se ha vivido en los tiempos anteriores y que ahora lo llevamos a su mejor sentido. También el Papa Benedicto entregó una exhortación apostólica. Esta se llama Sacramentum Caritatis. Estos dos documentos, estas dos exhortaciones, son producto de un sínodo de los obispos. El Papa convoca cada 4 años a un sínodo de la Iglesia Universal para tratar los temas, profundizar los temas más importantes para la vida de la comunidad cristiana. Y este se trató sobre la palabra y este se trató sobre la Eucaristía. En el número 14 de Sacramentum Caritatis dice algo muy interesante y muy bello a propósito para que entendamos qué hace la Eucaristía en nosotros. Así como cuando escuchamos la palabra algo sucede, al comulgar también algo sucede. En efecto, la Iglesia vive de la Eucaristía. Si no nos acercamos a la Eucaristía, no vivimos la fe. La fe se muere, la fe se destruye, no tiene cómo alimentarse, ya que en ella se hace presente el sacrificio redentor de Cristo. La Eucaristía es Cristo, es la misma persona de Cristo que se nos entrega. Por eso la Eucaristía, la Iglesia puede celebrar y adorar el misterio de Cristo presente precisamente porque el mismo Cristo se ha entregado antes a ella en el sacrificio de la cruz. Entonces, esta comunión tan íntima y tan profunda a la que nos acerca. En el número 16 dice: la Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, todo el bien espiritual, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y nuestro pan de vida, que da vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. No se puede configurar la Eucaristía, convertirse en el cuerpo, en la sangre de Cristo, si no es por la acción del Espíritu Santo. Por eso quien preside, sea el obispo, el presbítero, en el momento del epíclesis, y hablé de esto a propósito de Pentecostés, imponemos las manos sobre las especies eucarísticas, que se van a convertir por la acción del Espíritu, una acción espiritual, una acción que no se ve, pero que se realiza en el cuerpo, en la sangre del Señor. Una transformación total. Por eso ese acto, ese momento, merece el absoluto silencio. No se puede decir absolutamente nada. Esas personas que después de
no sé, ahora no se puede, pero cuando se podía y se presentaba, porque ya las elevaciones famosas ya no existen, el misal de Pablo VI ya no habla de eso, ahora se dice, se presenta, es diferente, presentar es que lo vean, empiezan a decir oraciones y que Señor mío y no sé qué tanto. No, hay que guardar silencio. Después de toda esa narración y lo que ha sucedido, entonces sí vendrá una aclamación comunitaria. Este es el sacramento de nuestra fe. Y ahora sí, la síntesis del misterio pascual se manifiesta. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. O cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. O por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Porque tenemos varias fórmulas. A veces nos casamos con una sola. No, el misal romano nos presenta varias fórmulas también muy bellas y muy expresivas. Finalmente, el número 36 dice algo muy importante en este aspecto de la Eucaristía. Dice, la belleza intrínseca de la liturgia tiene como objeto propio a Cristo resucitado y glorificado en el Espíritu Santo, y en su atención incluye la Iglesia. Ahí está esta expresión de la belleza intrínseca de la liturgia. A la liturgia la belleza no la hace que pongan muchas flores. A veces van y compran una gruesa de flores a Jamaica. Pues no, eso no es. Además hay que tener buen gusto y estilo y estética y equilibrio. No, a la liturgia la hace bella la presencia de Cristo. Una presencia especial que a veces no es fácil entender, no es fácil descubrir. Y por eso también el Papa habla del arte de celebrar, el ars celebrandi, es decir, el arte de celebrar rectamente, con la participación plena, activa y fructuosa de los fieles. Efectivamente, el primer modo con el que se favorece la participación del pueblo de Dios en el rito sagrado es la adecuada celebración del rito. La catequesis más grande que podemos hacer de la Eucaristía es celebrar la Eucaristía tal y como lo dice el misal romano, el ordinario de la misa. Allí está la fuerza, el sentido, la expresividad de todo este aspecto. Por eso, entonces, la Eucaristía está en relación con la vida de los laicos, la vida del pueblo de Dios, la vida de los clérigos, la vida de todos, porque es el sol, la iluminación absolutamente para todos. El tiempo ordinario entonces se entreteje por el domingo, y el domingo tiene como centro la celebración de la Eucaristía y también la liturgia de las horas. Y en algunos lugares, como complemento también, el culto eucarístico fuera de la misa, la exposición del Santísimo Sacramento para recordar la memoria de cuando el resucitado se hace presente, porque ya lo tenemos en la Eucaristía y lo hacemos presente pues en un lugar. De allí entonces que el tiempo ordinario por eso está construido a partir de 3 evangelistas. Por eso tenemos un ciclo A, ciclo B, ciclo C, a veces se dice en los misalines, ciclo A, ciclo B o ciclo C del año. Eso quiere decir los domingos. Y se pone también para los días entre semana la parte del 1 romano o 2 romano, porque va a corresponder también al tipo de lecturas que se tengan para cada día. ¿Por qué es tan importante que
un evangelista guíe a todo el año litúrgico, porque es la perspectiva que ese evangelista tiene de la persona de Cristo Jesús, y nos va a ir llevando de la mano para profundizarlo. Claro, se complementará sobre todo, en algunos casos, con el Evangelio de Juan. Sucede mucho en la Cuaresma, en la Pascua, en la misma Navidad. La Navidad más está construida sobre el evangelista San Mateo y San Lucas, porque son los que hablan de los evangelios de la infancia, que se llaman. Entonces, pero tendrán un poco esta característica. Y con estos evangelistas, nosotros vamos adquiriendo ciertamente una riqueza espiritual. Por ahí alguna ocasión dijo el cardenal Martini que los evangelios fueron escritos pues con un objetivo. Nunca se nos olvide que los evangelios fueron escritos como catequesis. No son historias, no es una historia de Jesús, no es una biografía de Jesús, no es nada de eso. El arte, el cine, las novelas han querido hacer biografías, historias y todo eso. Y hay algunas clásicas que existen, pero pues es literatura de otra época, etc. Y se veían a los evangelios con otras dimensiones. Hoy por hoy que tenemos tantos estudios tan interesantes en torno a la Sagrada Escritura, especialmente al Nuevo Testamento y toda la riqueza que esto implica, hemos entendido los evangelios desde otra perspectiva. El evangelio de San Marcos, que es el evangelio más antiguo, el primero que se escribió, el que inventó el género evangelio, y que Marcos es un discípulo de Pedro y seguramente fue escrito en Roma, fue un evangelio que se escribe exactamente para los catecúmenos, para aquel que era introducido en la fe. Por eso es muy sencillo el lenguaje, las maneras, las formas, etc. El evangelio de San Mateo es un texto escrito para los presbíteros de la iglesia, o sea, para quien ya tiene una mayor formación, para aquellos que son responsables de las comunidades, así como al Papa Pío V se le ocurrió escribir un catecismo para párrocos. El catecismo de la Iglesia Católica de Juan Pablo II, él no lo escribió para párrocos, lo escribió para los obispos, para que los obispos a su vez de ese gran catecismo hicieran pequeños catecismos para sus diócesis o sus naciones o sus regiones pastorales, etc. Entonces el evangelio de Mateo es para los ancianos, para los presbíteros, para los que se han adentrado en este camino. Claro, cuando se habla de presbíteros, lógico, también se habla de los inspectores, de los episcopi, de los obispos, el que está viendo por encima, el que coordina todo, el que ve absolutamente todo. El Evangelio de Lucas es escrito para la gentilidad, para aquellos que provienen del mundo gentil, que no tienen que ver nada con Israel, que no tienen que ver nada con las tradiciones, que se les tiene que explicar todo, y entonces por eso es tan explícito el Evangelio de Lucas en este sentido. Por eso, cada 3 años, y en los domingos, que más o menos se agotan todos estos textos evangélicos, más las lecturas segundas del Nuevo Testamento, lecturas primeras, Antiguo Testamento, cómo se cumplió en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, más los Salmos y otros muchos textos, en un ciclo dominical de 3 años y en un ciclo ferial de 2 años, ciclo 1 romano y 2, casi se lee toda la Biblia, casi, no toda, pero una gran mayoría de textos. Esa ha sido una de las riquezas de la reforma litúrgica, de poner al alcance
la Sagrada Escritura. Por eso dice un número de Sacrosanctum Concilium muy interesante: ábranse los tesoros de la Sagrada Escritura al pueblo de Dios. Ábranse. Esto es con relación a la Eucaristía. Pero tenemos con relación a todos los demás rituales de la Iglesia. Todos los demás rituales también tienen otro mundo de textos, una gran cantidad de textos que sirven para la celebración, para la catequesis, para la instrucción, para muchos otros aspectos. Entonces, tenemos verdaderamente leccionarios muy importantes y muy interesantes en este aspecto. ¿Cómo vivir el tiempo ordinario? ¿Cómo vivir esta experiencia del tiempo ordinario? Lo vivimos como un enclave de la comprensión del reino de Dios. El reino ya está entre ustedes. Ahora, hagan aflorar ese reino, hagan que salga ese reino, hagan que aflore ese reino, que verdaderamente llegue ese reino. Que ese reino sea la experiencia vital de toda la comunidad cristiana. Entonces, por eso está construido el tiempo ordinario de tal manera que vaya confluyendo al reino. Por supuesto, se entrelazan los grandes testigos del reino, María y los santos más cercanos a las comunidades, a la tradición, etc. A veces hay santos que no son muy conocidos, o los beatos que tienen un culto local de una diócesis, de una familia de consagrados, nada más es ciertamente para ellos. Aquí, por ejemplo, en México, pues tenemos a los mártires de Cajonos, allá en Oaxaca. Y pues, en el norte, ¿quién los conoce? Nadie. En otras partes, ¿quién los conoce? Nadie. Pero allá en Oaxaca son muy conocidos. Pues qué bueno, el culto se realizará en aquel lugar, en esas áreas. Entonces, así está este aspecto. El reino va a tener también algunas celebraciones que nos van a injertar más profundamente en ellas. Por ejemplo, tenemos dentro del tiempo ordinario la celebración de la Santísima Trinidad. Después del domingo de Pentecostés, ya en el tiempo ordinario, que es como una síntesis de todo lo que se ha vivido desde el Adviento hasta Pentecostés. Celebrar al Padre, celebrar al Hijo, celebrar al Espíritu Santo. El misterio de Dios, el misterio del Dios uno y trino. Entonces, esa celebración es muy importante. Celebraciones que se han dado, por ejemplo, a partir de revelaciones privadas, como puede ser el Sagrado Corazón de Jesús, pero que a partir del siglo XVIII, XIX tuvo tanto auge y que se convirtió en una gran situación de propagación, ciertamente por todas partes. Y además tiene unos valores muy interesantes, el culto al Sagrado Corazón, o la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Ya no existe el corpus, se llama solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. No podemos disociar, no podemos separar el cuerpo de la sangre. Cristo lo unió, además así lo hizo desde un principio. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre. No les dijo, y ahí para el mes que viene les llevo la sangre. No, está unida. Por eso, de los grandes aciertos de la Reforma fue unir en una sola celebración el cuerpo y la sangre de Cristo. Si tienen ganas de decirlo en latín, entonces digan corpus et sanguinis Christi. No van a entender nada, pero pues así es la vida, definitivamente. Vamos a tener a los santos, a los difuntos, la memoria de los difuntos, importante, fuera del folclore mexicano, que aquí solamente ha tomado esas características, olvidando un poco todo esto. Al final es toda una celebración de expresión de la fe.
que tiene también su sentido y sus orígenes de una manera muy interesante. Y la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, para concluir todo el año litúrgico en Cristo. Una solemnidad que comienza antes de la Reforma por un poco situaciones históricas muy específicas, muy concretas, tanto en Italia y luego que coincide un poco aquí con la persecución de la Iglesia en México y se une, y en fin. Pero hoy tenemos otra visión, ciertamente, sobre esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Otras grandes celebraciones, como puede ser especialmente la transfiguración, que en Oriente tiene un gran sentido, esta fiesta. En la presentación del Señor, el día 2 de febrero, ya no existe la Candelaria tampoco, siguen hablando de la Candelaria, pero ya no existe. O sea, no podemos hablar de algo que ya no existe, una fiesta que no existe. Entonces, en algunos lugares existe ese título de María, en lugares, pero oficialmente se llama la presentación del Señor. O sea, una fiesta propiamente de Cristo. Es todo lo que la Reforma ha reflexionado, entendido, clarificado sobre el misterio de Cristo. Estaría también en el calendario universal la fiesta de la Santa Cruz. Nada más que nosotros la tenemos en México desfasada, igual por una tradición muy rara y muy extraña, y coincide con el tiempo pascual. El 3 de mayo va a coincidir pues con el tiempo pascual. Pero son situaciones así específicas de la historia. Las celebraciones de los apóstoles, importantísimas, ciertamente, que es una al año. Yo no sé quién inventó que cada día 28 tiene que ser día de San Judas. Eso no es cierto, no se puede, porque los otros días tendrán otras expresiones litúrgicas. Entonces, no se puede estar jugando con todo eso. Nada más que a veces lo que aporta, lo que se hace, pues es lo más conveniente para hacer, pero tenemos una deformación de todo este aspecto muy raro y muy extraño. ¿Qué dejamos en claro, en concreto, de la riqueza del tiempo ordinario? Un tiempo para ser vivido y desarrollado en la fe. El tiempo sencilla del crecimiento en la fe. No tiene muchas celebraciones festivas, tiene algunas de Cristo, como las he mencionado, algunas de María y de los santos. Va a estar dentro de este tiempo, especialmente la Pascua de María, que es el 15 de agosto, la Asunción de María, con todo lo que esto implica, como su propia Pascua, el llegar al momento, a la meta específica, y se ha reflexionado muchísimo sobre esto, se ha enriquecido este gran contenido. Otros títulos marianos de menos importancia, que hacen referencia a algunos aspectos de la vida de la Virgen, como puede ser la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre, como puede ser la Presentación de María, el 21 de noviembre, que es una celebración que procede sobre todo de Jerusalén, porque allá existe una iglesia en la que se supone que vivió Ana y Joaquín. Y de esa iglesia llevaron a María a presentar, a entregar al templo de Jerusalén, con las narraciones de los evangelios apócrifos, que no tienen mucho de historia, pero que tienen eso que a veces a las personas les llama más la atención, la leyenda, en lugar de la realidad. Y pues la gente le da mucha manigueta a la leyenda, les encanta lo fantasioso y lo todo. Cuando
siguiendo por ejemplo el Evangelio de Marcos, es tan sencillo siempre la presentación de Jesús, que no tiene nada de extraordinario, de leyendas, ni de cuestiones mágicas, ni nada de eso. Tenemos que purificar la fe, tenemos que llegar a los conceptos claros de la fe. Y eso solamente se va a poder hacer a partir de los elementos básicos y concretos, que es la Escritura y los sacramentos de la Iglesia. Lo demás es añadidura, comentarios, cuestiones que se nos han pegado y todas estas realidades muy curiosas. Quiero terminar con algo que dice la Sacrosanctum Concilium al principio, en el número 1, en el proemio de esta gran constitución sobre la Sagrada Liturgia, porque así entenderemos más el motivo de la reforma litúrgica, el motivo del concilio y el motivo del posconcilio que nosotros finalmente estamos viviendo. Aunque todo esto se haya realizado hace más de 50 años, pero todavía no tenemos la forma concreta de haber llegado a ella. Hace poco oí a alguien que decía que era necesario otro concilio, un Vaticano III, pues que primero entendamos bien el Concilio Vaticano II y después hagamos el Vaticano III. Yo le calculo más o menos dentro de 2 siglos, porque más o menos así el tiempo va en la historia de la Iglesia. No se los olvide siempre, las cosas en palacio van despacio. Entonces, y así es en la Iglesia y así debe de ser, porque lo que apresuramos no lo hacemos con la capacidad que debemos de hacerlo. Este sacrosanto concilio, esta santa reunión, se propone, ¿cuál es el objetivo del concilio? 2 puntos: acrecentar día a día entre los fieles la vida cristiana. Para eso se hizo un concilio, acrecentar la vida cristiana, lo esencial de la vida cristiana. Quiten de lado todo lo que no es vida cristiana y que se nos ha pegado. Adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. Lógico, ponerse al día. En tiempos del concilio y después se usaba mucho un término italiano que se dice aggiornamento. Lo usaba mucho el Papa Juan XXIII. Aggiornamento quiere decir estar al día, ponerse al día, estar en este día. Entonces, las instituciones están sujetas a cambio. Pues, todos los hemos comprobado. Promover cuanto pueda contribuir a la unión de todos los que creen en Cristo. La unidad de la gran familia de Cristo. Esto es el aspecto ecuménico. Y fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Ahí está la tarea de la evangelización. Por eso después, a los 10 años de concluido el concilio, el Papa Pablo VI entregó un gran documento para la vida de la Iglesia que hasta el día de hoy sigue siendo actual. Más de 30 años, 40 años. La Evangelii Nunciandi, la tarea de evangelizar de la Iglesia en el mundo. Y para que estas 4 expresiones se realicen: acrecentar la vida cristiana entre los fieles, cambiar lo que esté sujeto a cambio, promover cuanto sirva a la unión de los cristianos y invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. 4. Por eso cree que le corresponde de un modo particular, ojo, procurar la reforma y el fomento de la liturgia. ¿Cómo va a hacer esto? A través de la reforma, el cambio, quitar todo lo que se nos ha pegado de antes que no es importante, y fomentar la liturgia. Cuando dice fomentar, la liturgia auténtica. Por eso entonces empieza a reflexionar sobre el misterio de la liturgia y sobre
los principios generales para la reforma litúrgica. Y hoy por hoy tenemos que hablar siempre en clave de reforma litúrgica. Ya todo lo anterior ha quedado superado. Para el mundo de hoy, para el hombre de hoy, necesitamos una nueva expresión, una nueva forma de vida. Este texto es necesario leerlo a la luz de otro documento que se llama la Lumen Gentium, o sea, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Y dice lo siguiente: Cristo es la luz de todos los pueblos. Por ello, este sacrosanto sínodo o concilio, reunido en el Espíritu Santo, desea ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a toda criatura, lo mismo que decía Sacrosanctum Concilium, con la claridad de Cristo en el que resplandece sobre la faz de la tierra. Y porque la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y la unión con todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión, la misión de la Iglesia. Y entonces la Iglesia debe saber que el que todos los hombres que hoy están más íntimamente unidos por medio de vínculos sociales, técnicos, culturales, consigan también una unidad completa. Y la liturgia es el instrumento por el cual vamos a realizar este aspecto. Nos encontraremos en las reflexiones sobre el Adviento y la Navidad para completar todo el ciclo litúrgico. Tal vez podamos hacer algo sobre María y los santos, que también es un elemento interesante entender por qué en el calendario de la Iglesia aparecen estas figuras, estas imágenes. Y estaremos en contacto, estaremos encontrándonos en próximos encuentros. Los despido, los saludo y les deseo que vivan un periodo del tiempo ordinario muy extraordinario, muy especial, muy significativo, muy lleno de Dios. Alabado sea Jesucristo.